bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de debates en paz. Es posible disentir. Un programa que se viene adelantando desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en compañía de la Red Pública de Bibliotecas Biblored y de la revista Arcadia de Publicaciones Semana. Temas de coyuntura nacional hemos traído a esta biblioteca como ese espacio que estamos abriendo en estos lugares en donde la ciudadanía pueda participar, en donde pueda opinar dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de conocimiento y poder llegar a todos estos temas que en el día a día se vienen adelantando en nuestro país. Aquí también ya adelantamos el tema sobre los derechos de los animales, la eutanasia, y pues hoy nos congrega el tema del matrimonio solo para la familia tradicional. Los dejo con Juan David Correa, es nuestro moderador, él es el director de la revista Arcadia, estudió literatura en la Universidad de los Andes, ha trabajado como periodista cultural en medios como El Espectador, Cromos y Semana, fue el editor de la revista Arcadia durante 4 años, hoy es su director desde hace 1 año y medio aproximadamente, además ha trabajado como gestor cultural en la Biblioteca Nacional, Fundalectura y en la Cámara Colombiana del Libro. Tuvo a lo largo de 10 años una columna de libros en el diario El Espectador, ha publicado varios libros entre los que se cuentan las novelas Todo pasa pronto y Casi nunca es tarde y La memoria familiar, El barro y el silencio. Juan David, tiene usted la palabra, por favor, demos inicio entonces a nuestro debate en paz. Buenos días para todos y gracias por estar aquí en esta mañana algo lluviosa. Lo primero es decir que estamos muy contentos de esta alianza entre la Secretaría de Cultura, la Red de Bibliotecas Públicas y Arcadia, Publicaciones Semana, porque creo que estamos demostrando que los domingos también se puede hacer ejercicio de otra manera y podemos venir aquí a pasar 2 horas a conversar. Estos debates son discusiones públicas que no buscan otra cosa que reflexionar sobre temas que nos parecen trascendentes mes a mes, pero que buscan demostrar algo de fondo, y es que podemos estar en desacuerdo y hablar de una manera tranquila. La mecánica de estos debates no es otra que la de una conversación que sostendremos, o que sostendrán más bien los invitados de esta mañana, a quienes ya voy a presentar, durante unos 40 a 45 minutos de manera inicial. Luego yo les daré la palabra a algunos de ustedes, haremos una ronda de preguntas sobre lo que hayamos tocado. Les pido por favor, en aras, digamos, de que todo funcione, que sean preguntas, no que sean pues largas opiniones sobre el tema, sino que realmente sean temas que ustedes quieran que ellos respondan o discutan. Luego volveremos a conversar unas 2 o 3 preguntas más, les volveremos a dar la oportunidad de una réplica a ustedes y finalmente cerraremos con unas conclusiones. El tiempo de estos debates es muy medido, tenemos que salir aquí a las 12 del día, les pido comprensión si nos toca cerrar, pero hay otros eventos que la biblioteca tiene y no podemos pues ser maleducados. Voy a presentar a mis invitados de esta mañana y después iniciaremos la conversación. A mi derecha está Pascal Molinier, es profesora de Psicología Social de la Universidad París 13 de Francia, es especialista en estudios de género en su país. Es codirectora del Instituto de Género de París, fue una observadora atenta del proceso de legalización del matrimonio igualitario en Francia, adoptado en 2013 en medio de duras polémicas. También su tema predilecto de estudio es la psicología del trabajo. En Colombia publicó el libro Trabajo y ética del cuidado con Luz Gabriela Arango, editado por La Carreta en Medellín. A la derecha de Pascal está Francisco Noguera, quien nació en Barranquilla, es economista de la Universidad de La Salle con especializaciones en filosofía de la educación. Hoy es docente de las universidades Sergio Arboleda, Militar y de La Salle. También fue secretario de Educación del municipio de Bogotá, fue concejal de esta ciudad y conoce, creo, un tema que quizás nos puede contar, y es que conoce muy bien Estados Unidos, país en donde se acaba de legalizar el matrimonio igualitario, pues fue cónsul de Colombia en Nueva York de 2007 a 2011.
A mi izquierda está Bernardo Vanegas Montoya, abogado especialista en Derecho Matrimonial. Es exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar y actualmente es docente en esa misma universidad. Hoy en día lleva casos como abogado en ejercicio de nulidades matrimoniales. Como ven, hay dos suertes de parejas, digamos, de personas que estarían más a favor y dos más en contra, y se trata básicamente de ver esos argumentos de cada uno. Yo quisiera empezar contándoles a los que no lo saben, o más bien recordándole ya a los que sí lo saben y han estado pendientes de un tema que hasta hoy incluso volvió a salir un artículo en la prensa sobre el tema, que ha estado pues muy en la actualidad esta semana. Es que en 2011 la Corte Constitucional de Colombia reconoció a las parejas gays como un tipo de familia con todos sus derechos y deberes. En esa sentencia hay varias cosas confusas y es lo que yo les voy a preguntar a mis 4 invitados hoy, que reflexionemos sobre el texto de esa sentencia. Pues por ejemplo se dice que la palabra matrimonio solo puede referirse a uniones entre un hombre y una mujer mientras el Congreso no determine otra cosa. La reportaje de esta mañana del Tiempo dice que en el Congreso de la República de Colombia no hay ambiente para el tema. Muy probablemente lo que se está diciendo es que así el Ejecutivo tenga toda una decisión de apoyar el tema, en el Congreso no va a haber ambiente y es muy probable que el tema no sea discutido y sea desestimado una vez más, lo cual pues sería una lástima porque pues se cierra otra vez la discusión pública. En cuanto a la adopción, decía la sentencia, señaló que esas parejas pueden adoptar solo cuando el menor es hijo biológico de un miembro de la unión, lo cual no se ha puesto en práctica, pues abajo de este reportaje que les cuento venía el caso de la pareja de, olvidé sus nombres, pero me disculpo, de Ana y Verónica, 2 paisas que llevan, digamos, pusieron una tutela y la ganaron para poder adoptar Verónica, las hijas de Ana, y no lo han logrado. Entonces eso tampoco ha ocurrido en Colombia. Desde que se comenzó a aplicar este fallo sobre las uniones del mismo sexo, se han realizado 125 uniones solemnes y desde la expedición del decreto han llegado 16 solicitudes de cambio de sexo, de los cuales se han hecho escrituras en notarías públicas de 8. Yo quisiera pedirles a los 4, y si me permiten comenzamos con Marcela, preguntándoles, o más bien pidiéndoles hacer una reflexión sobre estos 4 años que han pasado, más allá de que sean expertos o no, como en el caso de Pascal que mira más Francia, pero cada uno tratando de hacer una reflexión sobre el ambiente de una discusión que lleva 4 años y que creo que necesitamos cada vez darle más luces. Bueno, soy directora de Colombia Diversa. Nosotros somos una de las organizaciones que hicimos la demanda para el reconocimiento del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo en Colombia. Esto terminó en una sentencia de la Corte Constitucional en el año 2011, en la cual se reconoce que las parejas del mismo sexo son familias constitucionalmente protegidas. Recuerden ustedes que la Corte Constitucional es el órgano constitucionalmente autorizado para interpretar la Constitución y para definir el alcance de los artículos de esa Constitución y de las leyes. En esa medida se amplió la interpretación constitucional del artículo 42 para entender que las parejas del mismo sexo sí pueden conformar familia y sí merecen la protección constitucional de cualquier otra familia en Colombia. En segundo lugar, esta sentencia reconoce que hay un déficit de protección, es decir, hay un problema de ejercicio de derechos y del derecho a la igualdad, del derecho a la dignidad, del derecho a la libertad, entre otros, que no les permite la misma protección que tienen otras familias en Colombia y por lo tanto hay una situación de injusticia que el Estado colombiano debe resolver. Para eso exhortó al Congreso de la República a regular la materia, porque la Corte Constitucional dice el matrimonio en Colombia para las parejas del mismo sexo no está prohibido, es decir, en ninguna parte de la Constitución dice prohíbase el matrimonio para las parejas del mismo sexo.
Lo que dice la Corte es, no está prohibido, pero no está regulado. Es decir, necesitamos una ley que pueda regular la materia. Por eso exhorta el Congreso de la República, le da 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque dice, esta es una situación de injusticia que no puede ser eterna en el tiempo, no puede estar sujeta a la voluntad política del legislador eternamente. Esto hay que resolverlo en algún momento. Si en 2 años el Congreso no ha cumplido con este deber, las parejas pueden ir a notarías y juzgados a solemnizar sus uniones contractuales. Como la sentencia se refiere al matrimonio civil, algunas personas entendimos que regularizar esa unión ante jueces y notarios se refería al matrimonio civil. Otras personas entendieron que se estaba hablando de un nuevo contrato. Ahora nuestros expertos en derecho nos van a poder contar que las leyes y las normas del matrimonio son de orden público, es decir, no pueden estar sujetas a la voluntad de 2 personas. Yo no puedo ir con mi pareja del mismo sexo, incluso con mi pareja heterosexual, a decidir si yo me quiero divorciar o no, o si aceptamos que el divorcio está incluido en las leyes del matrimonio, o si aceptamos que los hijos habidos en el matrimonio son de los 2 o no, si les debemos alimentos o no. Eso ya está regulado en la ley que se refiere al matrimonio. Nosotros simplemente decimos sí aceptamos esto de mutuo acuerdo y lo vamos a asumir en nuestras vidas legalmente. Es así como entonces unos jueces asumieron esa interpretación de que había matrimonio, interpretaron esta sentencia en ese sentido y casaron civilmente las parejas. Otros jueces interpretaron que se había creado otro contrato y los notarios, de manera organizada y como cuerpo colegiado, decidieron que iban a crear un nuevo contrato para las parejas del mismo sexo. Nuestra posición, 5 años después, es que no se pudo haber creado otro contrato porque la Corte Constitucional no puede crear contratos, porque los notarios no pueden crear contratos de esa naturaleza, los que regulan la familia y protegen la familia. Otro tipo de contratos sí se pueden crear. Y los jueces y los notarios podrían crear otro tipo de contratos, por varias razones. Primero, porque estos contratos no son de orden público, es decir, no se asimilan a las normas que protegerían a la familia. Segundo, porque esos contratos generan una desigualdad. En lugar de resolver ese déficit de protección que les hablé al principio, que la Corte dice que estaba resolviendo para las parejas del mismo sexo, lo que hace es crear un nuevo déficit de protección y eso someter a las parejas del mismo sexo a unas figuras distintas, a unas figuras discriminatorias. Y hasta el momento no se ha logrado demostrar que las parejas del mismo sexo tienen derecho a otros nombres y a otras figuras. Y cuando digo no se ha logrado demostrar, es que eso hay que demostrar, es decir, hay que demostrar por qué. Solo la diferencia del sexo o la orientación sexual o la raza justifica que una persona tenga menos derechos que otra. Y en tercer lugar, porque realmente crea un caos jurídico, porque estos nuevos contratos no están regulados en la legislación colombiana, no se sabe ante quién se disuelve. Si yo hago matrimonio contigo, yo sé ante quién lo disuelvo, sea de mutuo acuerdo o de no mutuo acuerdo, pero si yo hago esta suerte de contratos que ni sé cómo se llaman, yo ni siquiera sé quién me los disuelve. Si yo llego a tener un problema y decido, no puedo ni siquiera usar la palabra divorcio, decido descontratarme a esta persona con la que hice ese contrato, pues ni siquiera sé quién me protege. Yo no sé si ese contrato lo puedo llevar a la EPS para que me reconozcan como compañeros, como contratantes. Y hay una diferencia muy importante, quizás la más visible, y es que un contrato que yo establezco con mi pareja del mismo sexo no es reconocido internacionalmente. Es decir, si yo me caso con una persona de Estados Unidos y voy a pedir que este matrimonio realizado en Colombia o este contrato realizado en Colombia que lo reconozcan en Estados Unidos para asuntos de visa o para asuntos de ciudadanía, en fin, no me lo van a reconocer porque el único contrato que se reconoce internacionalmente que protege a las parejas heterosexuales y homosexuales se llama matrimonio civil. Otro tipo de contrato, incluso ni siquiera la unión marital de hecho que es tan fuerte en Colombia. Y ya para terminar y darle la palabra a las otras personas, quisiera aclarar que las parejas del mismo sexo ya tienen derechos, es decir, ya somos y podemos conformar uniones maritales de derecho o uniones libres desde el 2007. Ya tenemos derecho a todos los derechos que tienen las parejas heterosexuales, que son muchísimos, y a veces ni siquiera las parejas heterosexuales mismas son conscientes de todos los derechos que tienen, porque cuando nosotros iniciamos este debate nos decían, pero ¿para qué quieren más derechos? Y nosotros decíamos, no, no más, queremos los mismos, que ustedes ya tienen y que suenan muchos, pero los estamos pidiendo nosotros, pero son los mismos.
y que en este momento el debate es por el matrimonio civil, tampoco estamos hablando de matrimonio